En los últimos 10 años, 8 de cada 10 familias están sufriendo toda la problemática que involucra una persona en problemas de alcoholismo o drogadicción. Hola, soy Lulu y soy mamá de un chico que está en esta condición. Por lo tanto, conozco de primera mano eso que se siente, ese dolor que a veces no te deja ni respirar, ese coraje, ese enojo de ver cómo esa persona que tanto amas no quiere dejar de dañarse. A veces piensas que no le interesa todo lo malo que provoca alrededor, emocionalmente, físicamente, económicamente. Y solo eres testigo porque de pronto haces una y mil cosas y no le puedes ayudar, pero no te das cuenta de eso hasta después de que pasa mucho tiempo. Porque como mamá, no sé si muchas se identifiquen conmigo, pero quieres hacer todo lo que sea, todo lo que alguien te dice que eso funciona y vas y buscas la manera de hacerlo y lo haces o lo intentas hacer y no funciona, ¿sí? Entonces, si eres esposa, si eres esposo, madre, padre, hijo, hija, hermano, quédate, quédate hasta el final de este video. Te puedo asegurar que algo de lo que aquí pronuncie de alguna palabra, algo te va a ayudar, espero, por lo menos esa es la intención de este video, que algo te ayude a salir de ese estado en el que te encuentras ahora. Justo como te digo, este es la intención de grabar este video. Se llama Sanando con Lulu. Dice, después de, ¿qué será? Más de 15 años ya en este proceso y de haber hecho muchas, se puede decir que todas, ¿sí? Las cosas, condiciones, situaciones, ¿sí? Fuimos a clínicas, psicólogos, psiquiatras, bueno, escuelas a lo largo de todos estos años. Y aún así, en este momento, todavía, él está en una condición todavía batallando con esa adicción. Pero hay un verso que me encanta bíblico que dice, a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Quiero que sepas que sí puedes salir de ese estado emocional, que sí hay una cura, pero es para ti, es para ti. A lo largo de todo este tiempo me di cuenta que extra de ser madre, soy una persona y, y no puedo dar, fíjate bien, no puedo dar, no puedo ayudar a nadie si no me ayudo yo primero. Llegué a un punto en el que estaba tan hundida, tan perdida, tan desmotivada, desanimada y que no podía conmigo, que
que no tenía ganas de vivir. Estaba enojada con la vida, enojada conmigo, enojada con Dios y no quería seguir. No tenía ganas de seguir. Una y mil veces me había levantado de esa situación y no pasaba nada, entre comillas. No pasaba nada, o sea, yo lo veía que él quería seguir dañándose. Y, y, y lo más desesperante era que no podía hacer nada, que no puedes hacer nada, que solo eres testigo del daño que se hace. No hay medida que puedas tomar cuando muchas veces lo corrí de la casa, se brincaba, no le daba lo que me pedía, lo tomaba sin permiso. No había reglas que le pudiera poner que funcionaran, no había. Hasta que llegó el tiempo en que ya no había tratamiento, por decir así, ni lugar más que centros de rehabilitación. Y no era la primera vez que se ingresó a un centro, anhelaba tanto verlo bien, anhelo tanto verlo bien, que cada día yo en mi corazón decía, ya, o sea, es lo último, vamos a salir de todo esto. Pero no pasó. Y otra vez te vuelves a desanimar. Otra vez te quedas ahí en el suelo diciendo cuánto más o qué sigue. Y fue un ingreso y otro ingreso y otro ingreso y ya perdimos la cuenta de eso. Hasta que llegó un tiempo en que, como te digo, yo ya no quería levantarme. Ya no quería, ya había sido muy desgastante todo eso y ya habían pasado varios años y seguía la misma condición. Ya no solo era problema o la situación difícil con el hijo, sino con el esposo, con los hermanos, porque todo estaba mal, ¿sí? Todo estaba mal, todo estaba patas para arriba, como luego decir, ¿sí? Porque estás mal tú y no puedes ayudar a nadie, no puedes ayudar a nadie, pero por la misericordia de Dios, Él tuvo misericordia, como te digo, y cuando yo estaba ahí, en el fondo de ese sentimiento, de esas emociones, en el suelo, clamé una y otra vez y no me quería levantar, pero clamaba, le cuestionaba a Dios, le reclamaba y, y Él comenzó a mover los hilos y empezaron a pasar cosas que me llevaban a Él. Empezaron a, a llegar personas a mi vida que me llevaban a Dios, que me hablaban de Dios, que me daban palabra de aliento. Y ese es el motivo, el cual es este video, este podcast. Eso es lo que yo quiero hacer contigo que estás escuchando. Dios es real. En ese tiempo lo pude ver, lo pude sentir, que Dios es real, que no es ajeno a lo que estás viviendo, que no es, que para Él no pasas desapercibido. Dios es vivo y real y está ahí.
Él no está lejos, Él está ahí, pero no lo vemos porque estamos tan hundidos, tan eh, frustrados, enojados y no lo vemos. Y poco a poco empecé a darle lugar a Dios. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de conocerlo, porque no sé si estás consciente que, o por lo menos yo no lo estaba, que no puedo creer en alguien en quien no conozco. No puedo creer, no puedo poner mi fe en algo que no conozco. Y ese es el punto de todo esto. No sé si hayas escuchado alguna vez cuando el inicio de la Biblia, que dice, y Dios creó, Dios dijo, hágase los animales, hágase la luz, hágase, todo lo dijo con su palabra, hágase, y fue hecho. Y Dios dijo, hágase, y fue hecho. Y me encanta cuando dice, y hizo lodo, y con sus manos formó. Tú y yo fuimos formados con sus manos, con la delicadeza de sus manos. No solo eso, después de habernos formado con sus manos, hizo y nos dio un soplo de vida. Las plantas tienen vida, los animales tienen vida, pero Dios no hizo eso con ellos. Solo a ti y a mí, al ser humano. Eso quiere decir que para Dios somos importantes. Pero yo no lo sabía hasta que empecé a leer su palabra, porque yo creo que la Biblia es su palabra. Y si es su palabra, entonces cuando yo leo su palabra, es como si estuviera platicando con Dios. Y entonces, solo entonces voy a conocer a Dios. Cuando yo empiezo a tener esa comunicación personal con Dios. Solo entonces. Y me dejé llevar conforme Dios me atraía a Él, a través de personas, a través de lugares. Y me dejé llevar. Y comencé a tomarme de su mano. Hay un salmo que me encanta, que dice, es el Salmo 40, verso 1 y 2. Si tienes una Biblia en tu casa, si nunca la has leído, te pido que sea de hoy en adelante esa herramienta principal que va a ayudar a cambiar tu vida. Y estoy hablando de tu vida, primeramente, porque Dios dice, es una promesa, que tú y tu casa serán salvos. Y esa palabra significa apartados para Dios. Esa palabra significa que cuando yo llevo esa bendición a mi casa,
toda mi casa será contagiado de todo lo que implica ser salvo para Dios. Entonces, no puedes llevar nada bueno si no lo tienes tú primero, ¿sí? Este salmo dice, pacientemente, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar de la desesperación, del lodo cenagoso. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Fíjate bien, estaba en el pozo del lodo cenagoso, en lo más profundo, en donde tú te quieres parar, pero ese lodo es tan pegajoso, se adhiere a tus pies, no te deja levantarte y te vuelves a caer y te vuelves a caer y no te puedes levantar. Ahí estaba yo, en el fondo del pozo del lodo cenagoso. Ahí. Pero Dios me hizo sacar. Fíjate bien, tú puedes ser esa persona que tú, al extender tu mano a Dios, te va a sacar de ese pozo cenagoso. Dice, y puso mis pies sobre la peña, donde ya no iba a volver a caer, donde ya no iba a resbalar, ¿sí? Y enderezó mis pasos. Eso hizo conmigo. Eso puede hacer contigo. Amén. Entonces, después de haber andado en varios psicólogos, doctores, psiquiatras, Dios puso en mi camino una persona maravillosa que la bendigo su vida cada día de la mía, que Dios puso en mi camino. Se llama Norma Marrufo. Ella, cuando yo la escuché hablar por primera vez, a donde yo empecé a ir a conocer a Dios, yo la escuché hablar y me gustó cómo hablaba. Y le dije, ¿me podría dar una buena terapia, una buena zarandeada? Y me dijo, claro que sí, por supuesto que sí. Yo no sabía todos los títulos que ella tenía. Cuando yo fui por primera vez a esa cita, a esa terapia, le entró una llamada y la tuvo que contestar. Y escuchaba yo que alguien le pedía material para, obviamente, algo similar. Y ahí supe que era psicóloga, que era consejera, que era maestra en neurolingüística, que tenía muchos títulos. Y fue una más de todas esas cosas que Dios va haciendo contigo. Lo más tremendo es que ella no me iba a cobrar ni un peso. Después de haber pagado tantas cosas, hubo un tiempo en que en casa el proveedor, pues era el esposo,
Pero con todos esos gastos de terapias, de escuela privada, colegio, de, de centros de rehabilitación, no alcanzaba. Y solo por eso comencé a trabajar para que pudiéramos pagar todo eso. Porque si estás de acuerdo conmigo, eso cuesta mucho. Y ya habían sido muchos años en pagar una u otra cosa. Y Norma no me iba a cobrar ni un peso. No solo no me iba a cobrar, estaba segura que ella me iba a ayudar. Ella me iba a dar las herramientas que yo necesitaba para salir de ese pozo. Entonces comenzó a trabajar ella en mí, o comenzó Dios a trabajar a través de ella en mí. Y tú posiblemente digas, ¿quién es Norma Marrufo? ¿Dónde está? Yo no puedo ir, vivo muy lejos. Aquí el punto es que cuando tú le empiezas a dar lugar a Dios, Él va a poner a esas personas correctas que tú necesitas para conocerle, que te lleven a Él, que te ayuden a ir a Él. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Meterme con Dios. Ve y métete, enciérrate en tu cuarto y reclámale, implórale, clámale, haz lo que quieras. Pero empieza a darle lugar a Dios. Así como en verdad existes, si existes, entonces aquí estoy, ayúdame. Necesito de ti. A través de Norma Marrufo y lo que hizo conmigo, poco a poco fue levantándome. Lo que Dios hizo conmigo, lo repito, a través de ella. Y cada vez me fui metiendo más con Dios. Y yo puse una balanza. Cuanto yo más necesitaba o más deseaba ver a mi hijo bien, más me metía con Dios. Más le buscaba, más conocía, más me metía en su palabra, más me metía en oración, más me agarraba de su mano. Y entonces Dios, desde entonces más bien, fui sanando. Él me ha ido sanando. Y después de haber usado las herramientas conmigo, Norma me las compartió. Y yo las atesoré, porque para mí fueron muy importantes. Y conforme Dios fue tratando conmigo, una disculpa por el movimiento de la cámara. También te quiero decir que esto de los videos y de la cámara y eso es nuevo para mí, así que una disculpa adelantada por todos los errores y situaciones que cometa, ¿sí? Pero las mejores intenciones son. Entonces, Dios puso en mi corazón compartir estas herramientas, porque sí sé que hay mucha gente en todo el mundo con esta problemática. Y al principio yo decía, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y sí, aún así,
No hay, Dios dice que no vas a, aun aunque hayas sido elegida por Él, no te va a quitar de los problemas. Va a estar ahí contigo, ayudándote, tomada, agarrándote de su mano, de tu mano. ¿Sí? Entonces, con estas herramientas que Norma me compartió, porque quiero decirte que Dios puso en mi corazón, como te digo, atesorarlas y compartirlas. Y me puse a escribir un libro. Y fue un reto. Porque no solo esto de la tecnología es nuevo para mí, sino también la computadora y todo eso. Y fue un reto. Y como te dije, escribí un libro. Y bueno, por diferentes circunstancias, ese libro no ha sido impreso. Pero Dios puso en mi corazón compartírtelo a través de las redes sociales. Este libro se llama Sanando el dolor con amor divino. Entonces, la intención de estos podcasts es darte a conocer esas herramientas que a mí me ayudaron y me hicieron sacar del pozo cenagoso. Como te digo, se llama Sanando el dolor con amor divino. Y quiero compartirte pues el primer tema, el primer capítulo de este libro. Se llama Sanando con teoterapia. ¿Qué es teoterapia? Para empezar, cuando yo la primera vez que la escuché también fue nuevo para mí, ¿verdad? Dice, la teoterapia es el tratamiento integral. Fíjate lo maravilloso. Es el tratamiento integral del amor de Dios para el hombre en sus 3 dimensiones. Es tan maravilloso Dios que no solo fuimos formados con sus manos. Él conoce nuestro tratamiento, lo que necesitas tú, lo que necesito yo para salir adelante, para poder ser realizado en lo que Él, desde un principio que yo vine a este mundo, Él tenía en su corazón que yo hiciera algo. Entonces Él te levanta y te levanta y te levanta cuando tú le das lugar, claro. Eso significa el libre albedrío. Él no me puede obligar a que yo haga lo que Él quiera. Él quiere que tú digas, sí, yo quiero. Amén. Entonces dice, la teoterapia es el tratamiento integral del amor de Dios para el hombre en sus 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Dios nos creó con espíritu, alma y cuerpo. Es el método de Dios a la necesidad de realización completa de todo ser humano. Nuestro ser integral es creación de Dios, que posee las 3 dimensiones. La dimensión espiritual es ese soplo de vida que Dios puso al hombre. Es eso que hace que yo me comunique con Él, porque Dios es espíritu. ¿Sí? Dios es
persona, pero Dios es espíritu. Y si es espíritu, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. ¿Sí? Entonces, Él puso el espíritu. La Biblia dice que nos hizo semejantes. Entonces, en eso es en lo que somos semejantes, en el espíritu que puso en nosotros. ¿Sí? Y es para comunicarme con Él que es espíritu. ¿Sí? La dimensión, el alma es la dimensión psicológica, que es donde están mis emociones. Es todo lo que siento, pero que no se ve. Es ese enojo que me da de ver cómo mi hijo se daña y no quiere dejar de dañarse. O tal vez no puede, pero los doctores dicen que es una enfermedad. Y estoy de acuerdo que es una enfermedad. Pero cuando yo no quiero estar enferma, busco curarme. Y eso es lo que yo no he visto en mi hijo. Que no quiere curarse. Que él quiere seguir metiéndose cosas. Por lo tanto no se cura. Y que yo no puedo hacer otra cosa que respetar sus deseos. O sea, si Dios, que es Dios, que puede hacer lo que Él quiera hacer, no te puede obligar a que lo quieras. Yo tampoco puedo obligar a mi hijo a que no quiera dejar de dañarse. Solo oro a Dios todos los días por él. Ya no es un dolor sin esperanza. Ya no es un dolor de ese que te hunde, que no sabes qué hacer, que solo te duele y que solo lloras y que solo... No. Ahora es un dolor, pero sabiendo que tu Dios, que ese Dios que te sanó a ti, lo va a sanar a él. No solo lo puede sanar, lo va a sanar, porque por eso es importante conocer a Dios. Porque cuando no conoces a Dios, entonces conocerás que Dios es un Dios de generaciones. Que lo que es importante para ti es importante para Dios. Y entonces en esa está puesta mi confianza. Cuando Dios usó a Abraham y lo sacó de su tierra y de su parentela, entonces fue importante para Dios y usó a Isaac y usó a Jacob y así. Entonces eso es Dios. Dice que, que somos creados con espíritu, alma y cuerpo. Ya dijimos que el espíritu es lo que nos sirve para comunicarnos con Dios. El alma es las emociones, todo lo que yo tengo que no se ve, pero que sí sé que está ahí. Y el cuerpo, pues es todo lo que sí se ve, ¿sí? Los encargados de la parte espiritual, ¿quién te puede ayudar en lo espiritual? Bueno, la palabra de Dios. Otra persona que conozca la palabra de Dios, ¿sí? Puede ser un sacerdote, puede ser un pastor, puede ser un hermano tuyo que sabes que ella conoce y como Norma Marrufo, ¿sí? Dios te pondrá personas, pídeselo. Entonces, los encargados del alma, pues son los doctores, emocionalmente, los psicólogos, los psiquiatras,
los consejeros, todos esos que te ayudan en tus emociones a ponerlas como en orden, ¿no? Y los encargados del cuerpo, pues bueno, volvemos a los doctores en sus diferentes especialidades. Entonces, si Dios es el creador y te puso espíritu, alma y cuerpo, que fuimos creados y nos creó con eso, entonces Él sabe cómo sanarnos, ¿sí? Hay una cita bíblica que me corrobora que yo soy espíritu, alma y cuerpo. Es Primera de Tesalonicenses y dice, Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. ¿Qué significa os santifique? Sí, una palabra muy, ¿sí? ¿Qué es eso? No. Bueno, pues es eso que hablábamos al principio. Santo es apartado ¿para quién? Para Dios. Entonces, cuando yo voy a los pies de Cristo y me rindo y le digo no puedo más, voy llena de pecado, voy llena de muchas cosas que no agradan a Dios. Y eso es lo que me va quitando. Él me va quitando todo aquello que a Él no le agrada. Él me va quitando, dice una parábola, una historia, dice, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirve leer la palabra? No, de nada. De nada. ¿Sí? Pero solo sé que ya no me enojo tanto, que ya no cuento mentiras, que ya no tengo tristeza, que ya no tengo, o sea, todas esas cosas que tú sabes que no es agradable a Dios, no te preocupes, no te frustres en quitarlas. Métete con Dios y Él te las irá quitando poco a poco. No solo esas cosas malas, te va llenando de cosas buenas. Es como una fuente que te va cayendo agua limpia y tú eres un vaso de agua sucia. Y mientras que esa fuente siga entrando o cayendo a ese vaso de agua sucia, el agua sucia va saliendo y se va limpiando hasta que llega el punto en que solo queda agua limpia en ese vaso. Es algo semejante lo que hace Dios contigo. Y como te digo, sí se puede. Sí se puede salir de ese pozo cenagoso. Sí se puede. Cuando yo empecé cada vez a conocer de Dios, supe algo. Esa cita bíblica que te iba a decir al principio y por algo se me fue, dice, a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Y yo estaba y me sentía perdida, y que mi familia estaba perdida, y que todo estaba mal. Pero ese dolor que yo tenía me llevó a decirle que sí a Dios. Y luego empecé a sentir que Dios fue limpiando mi vaso de agua sucia. Y entonces pude dar amor a mi hijo limpio. Pude dar esa palabra de consuelo aunque él no la quisiera.
O aunque tal vez no la quisiera oír o se la dije y por una le entró y por otra le salió. No lo sé. Pero yo ya no estaba llena de agua sucia. Dios ha ido sanando mi alma. Y extra de ser mamá, ahora siento, ese dolor me llevó a los pies de Cristo y me ha ido sanando. Y ahora siento en mi corazón que, que, que yo debo, mi tarea, por lo menos lo que me pesa, que Dios me hace sentir, es que ahora yo debo de ir a compartir eso que a mí me sanó. Y esa es la razón de este podcast, que yo te comparta lo que a mí me ayudó. Y si tú quieres decirle que sí a Dios, entonces cierra tus ojos y vamos a orar para que hoy sea uno de muchos días tomado de la mano de Dios. Amén. Entonces cierra tus ojos y repite conmigo: Padre mío, te doy gracias porque tú has dado lugar a este video. Te pido que bendigas a cada persona que está escuchando este video, Señor. Te doy las gracias porque tú has hecho posible todo esto, Señor, que tú pusiste en mi corazón. Y Señor, yo te pido por cada persona que está escuchando, que le sanes, que le abraces, pero sobre todo, Señor, que abras esos ojos a ti, que ellos te puedan ver, que te, que te conozcan, Señor, que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios real, que tú estás ahí esperando que ella alce su mano de ese pozo y tú le puedas sacar. Señor, bendice esas personas, sus hogares, sus familias, Señor. Y permite, Señor, que ellos te conozcan, Señor. Atráeles a ti, Señor, y pon ese querer, esa hambre de ti, Señor, para que te busquen y te quieran conocer y te anhelen conocer y luego compartir lo que tú has hecho o harás con ellos, para que seas bendecido, Señor, para que tú sanes a tantas personas que tú sabes que necesitan de ti, Señor. Bendice este tiempo, Señor, abrázale, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por cuanto tú cada vez nos hablas y nos buscas y nosotros no queremos ir. Perdónanos, Señor. Pero ahora ten misericordia y bendícenos y abrázanos y recibe, Señor, esta oración, Señor. Escucha este clamor, Señor, de cada persona que en este momento está orando conmigo, Señor. Orando a ti, Señor, buscándote a ti, clamándote a ti, Señor. Bendíceles y abrázales en tu nombre, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te pido disculpas porque ya estaba el sol y refleja a lo mejor un poco los lentes y eso. Si tú hiciste esta oración, si te ha sido de bendición, entonces dale dedito arriba, suscríbete al canal de Sanando con Lulú y compártelo para que muchas personas sean de bendición, ¿sí? Te doy gracias por este tiempo que te has tomado escuchándolo y que Dios te bendiga grandemente. Sí, amén y amén.